El fútbol en Brasil es el deporte más popular en ese país, ya que no solo es un deporte, es su cultura. Los brasileños disfrutan y comparten el amor al fútbol, esa pasión que los identifica como nación, que se deja sentir en todos los rincones de Brasil y que ha dado a grandes deportistas que quedarán en sus páginas más memorables. Aunque no siempre fue así, pues en el año 2010, un hecho sacudió a la nación en el ámbito deportivo. La noche del jueves 24 de junio de ese año, la comisaría de Contagem de la región metropolitana de Belo Horizonte recibió una llamada de una persona anónima que dijo que la exmodelo Elisa Samudio había sido privada de la vida de una manera terrible por el entonces portero brasileño del club Flamengo, Bruno Fernández, asegurando que su cuerpo había sido escondido en la finca del futbolista, situada en la localidad de Esmeraldas, en Minas Gerais, de la misma región. Y no solo eso, sino que el hijo de Elisa había sido llevado a otra finca, y aquí es donde comienza un caso cuya trama macabra parece no tener fin, pues hasta el día de hoy no se ha encontrado el cuerpo de la exmodelo. A partir de esta llamada, la policía se puso en marcha para verificar la veracidad de la misma, comenzando por saber dónde estaba Elisa. Según las investigaciones policiales, los amigos de la joven de entonces 25 años aseguraron que ella iría a Minas Gerais para hablar con Bruno a petición de él, puesto que quería arreglar las cosas sobre una relación extramarital que habían tenido, de la cual producto de ello habían tenido un hijo, y Elisa quería que reconociera su paternidad y le pagara la pensión. Sin embargo, el jugador se había negado a tal petición, puesto que en esos momentos se encontraba casado, pero ella tenía esperanzas de arreglar las cosas. Los primeros días de junio del 2010, Elisa viajó a Sao Paulo, donde vivía con una amiga, a Río de Janeiro. Al llegar se hospedó en el Hotel Transamérica, en Barra da Tijuca, y fue recibida por el entonces amigo del jugador, Luis Enrique Romao alias Macarrao o Fideos, quien estuvo pagando la tarifa de la habitación. El 4 de junio la joven salió del hotel y se comunicó con su amiga para informarle que iría a Minas Gerais. Después de eso, nadie volvió a saber de ella. ¿Pero qué llevaría a Bruno Fernández, un portero afamado y reconocido en Brasil, a ser el principal foco de atención de este caso criminal, pasando de ser un ídolo a ser una persona repudiada por el pueblo brasileño? Para armar las piezas del rompecabezas, comenzaremos por el inicio de esta trágica historia. Elisa Silvia Samudio nació en Foz do Iguazú el 22 de febrero de 1985, hija de Luis Carlos Samudio, quien se desarrollaba como arquitecto, y de Sonia Fátima Silvia Moura, quien era agricultora. A los 4 meses de embarazo, su esposo la presionó para que no la tuviera, pues no quería tener hijos. Ante la negativa de Sonia, se separaron y volvieron cuando estaba casi al final del embarazo. No obstante, nada en su relación mejoró, pues ante las actitudes violentas de su marido, tomó la decisión de dejarlo a solo un año después del nacimiento de Elisa, por lo que prácticamente vivió alejada de ella, quedándose al cuidado de su padre hasta los 18 años. Desde pequeña era muy aficionada al fútbol, así que su padre la inscribió en un equipo donde jugó durante muchos años, como portera en un equipo de su ciudad natal. Cuando Elisa cumplió 10 años, se fue a vivir con su madre a Mato Grosso do Sul, donde tenía una pequeña granja de pimientos y vivía en compañía de su nuevo esposo y un hijo que había procreado con él. Ahí la pequeña permaneció solo un año, pues a pesar de que le gustaba estar con su madre, no le gustaba vivir en el bosque, y regresó con su progenitor, donde pasó un verdadero suplicio, debido a que él la ofrecía con sus amigos en la intimidad. Cuando su madre se enteró de esto, trató de llevársela, pero el padre de la joven le dijo que podía ir a buscarla, pero que no se la entregaría entera sino en pedazos. A pesar de tener una mala vida, Elisa tenía el sueño de convertirse en modelo, aunque no lo podía hacer puesto que aún era muy pequeña. Cuando cumplió la mayoría de edad, Samudio decidió abandonar su casa, cansada del acoso de su padre,
y de la vida tan miserable que llevaba. Para ese entonces la joven era esbelta, de piel clara y cabello negro abundante, así que decidió probar suerte y escapó de su hogar rumbo a Sao Paulo para convertirse en modelo. Sin embargo, vivía con la idea de encontrar a su príncipe azul en el mundo del fútbol, así que empezó a ir a fiestas para tratar de acercarse a los jugadores. Asistía a reuniones, campos de entrenamiento y todo lo relacionado a ello, porque quería acercarse más a los atletas. A Elisa le gustaba mucho el fútbol. Tenía muchas fotografías con jugadores internacionales, incluidos los jugadores de la selección nacional. A través de sus visitas a los torneos, llegó a conocer a distintos jugadores, muchos de ellos de renombre, pues gracias a sus contactos logró viajar a Portugal y Alemania. La joven fantaseaba con casarse con todos los jugadores con los que tenía una relación, incluso aunque fuera por una noche. Quería una relación estable y duradera con su príncipe azul. En el año 2005, Elisa Zamudio estaba en busca de su gran sueño, convertirse en modelo. Pero lejos de eso, empezó a trabajar en películas para adultos, debido a que en esos años había experimentado dificultades financieras. Al tener una buena oferta monetaria, optó por seguir este camino hasta el año 2009, en donde también ofrecía sus servicios como dama acompañante, mismos que la llevaron a conocer al portero Bruno Fernández, del equipo Flamengo. A partir de este encuentro, es como se originó este caso. Elisa conoció al atleta porque una amiga de ella se lo presentó durante una fiesta en la casa de otro jugador. Ese día tuvieron intimidad y, según Bruno, la protección que estaba usando se rompió, pero no le dio mayor importancia. Luego de esa fiesta, ambos comenzaron a frecuentarse. Ella dejó la actividad en la cual trabajaba, porque supuestamente Bruno dejaría a su mujer para estar con ella. Pero luego de esto, todo cambió, pues en agosto de 2009, Bruno terminó la relación con Elisa, después de que ésta le confesara que estaba embarazada de él, a lo que inmediatamente se negó, pues pasó de ser una compañera íntima a ser la futura madre de su hijo. Él hizo todo lo posible para que no tuviera al bebé, incluso le ofreció 40,000 reales para que abortara, pero ella se negó y decidió hacerlo público. El embarazo fue anunciado y fue atribuido al portero. El 13 de octubre de ese año, Elisa registró una denuncia contra el jugador, ya que dijo que había sido retenida en contra de su voluntad y llevada a una casa en Río de Janeiro, donde fue retenida en una prisión privada por el deportista y 2 amigos, amenazándola que si no se deshacía del bebé, la iba a asesinar, así como a su familia y amigos. Allí Bruno la abofeteó y a punta de pistola fue obligada a beber un líquido y a tomar pastillas. Una vez hecho esto, la dejaron libre. Sin embargo, a pesar de las amenazas, acudió a la comisaría de policía de atención a la mujer, donde relató lo sucedido. El informe del Instituto Médico Legal describía que Elisa tenía restos de agresión y el examen de sangre arrojó que le habían dado sustancias abortivas, pero que no le provocaron ningún efecto. En ese momento, Elisa fue a la prensa y les contó lo sucedido. Luego de esta agresión, dejó la ciudad de Río de Janeiro y se fue a Sao Paulo, donde contó con el apoyo de familiares y amigos. El 10 de febrero de 2010, logró tener al niño, el cual llamó Brunino. Durante ese tiempo, Elisa acudió a los tribunales para presentar un proceso de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. Una de sus amigas en Sao Paulo le ofreció hospedaje mientras conseguía un apartamento. Elisa quería cambiar de vida y quería darle un mejor futuro a su hijo, por lo que había considerado retomar sus estudios. Inesperadamente, luego de unos meses, Bruno le llamó porque quería conocer a su hijo y empezó a ser atento con ella. Incluso se ofreció a realizarse el examen de ADN. La mujer se ilusionó y se alegró de que el jugador reconociera su paternidad y pudiera darle una buena pensión. Ella le dijo a una amiga que el deportista le había dicho que dejaría a su esposa para estar con ella y con su hijo. Fue entonces que el 4 de junio de 2010, Elisa y su hijo viajaron hasta Minas Gerais con la esperanza de un futuro prometedor.
pues el futbolista finalmente había decidido reconocer al pequeño e iba a comprar un departamento en Belo Horizonte para que ahí vivieran. Esto se supo luego de la última llamada que Lisa hizo a una amiga, realizada el 8 de junio de 2010, en la cual le contó los planes que tenían. Después de ese día, las amigas de Lisa Zamudio le llamaron en algunas ocasiones pero no respondía, así que reportaron su desaparición, sin tener éxito. Fue hasta el 24 de junio que después de la llamada anónima comenzaron a investigar su paradero. La noche del 25 de junio la policía acudió al lugar propiedad del futbolista, pues habían recibido información de que el niño de 4 meses estaba ahí. Al encuentro, la esposa del portero, Dayan Rodríguez Sousa, negó la presencia del niño en la propiedad y al no tener una orden de registro se fueron del lugar, no sin antes llevar a la esposa de Bruno y a 2 empleados del sitio para interrogarlos. Durante el interrogatorio aseguró no saber nada y dijo que ignoraba el paradero del bebé. Sin embargo, uno de los amigos de Bruno le dijo a la policía que había llevado al niño a la casa de un adolescente en Ribeirão das Neves. Al día siguiente la policía se traslada hasta el lugar y ahí encuentran al pequeño en la casa de una amiga y exnovia de Bruno, llamada Fernanda Gómez de Castro, quien aseguró no tener nada que ver en el caso. Al día siguiente, el abuelo materno, el padre de Lisa, acudió a las autoridades en busca de su nieto para hacerse cargo de él y lo llevó hasta Foz do Iguazú. Para el 28 de junio, la policía consiguió finalmente la orden judicial para entrar en la finca de Bruno, tras intentarla registrar el día anterior. Una vez dentro, encontraron algunos pañales y sonajas, así como ropa de niño y de mujer, pero de Lisa Zamudio no existía ningún rastro de su paradero. Hasta que el día 2 de julio, los peritos encontraron restos de sangre de Lisa en una Range Rover, propiedad de Bruno. Esta era la prueba que confirmaba su sospecha de que Bruno Fernández tenía algo que ver con el crimen. Ese mismo día, la abuela materna solicitó la custodia de su nieto, pues no quería que corriera la misma suerte que su hija a manos de su abuelo, y no le costó obtenerla cuando la jueza del caso comprobó que el padre tenía antecedentes de abuso y había ofrecido a su hija cuando era solo una niña. Las investigaciones del caso iban avanzando y el desenlace de esta historia estaba por llegar. Es entonces que el 6 de julio de 2010, la policía detiene al primo del jugador en la casa de Bruno, en Barra da Tijuca, y ante la presión de los investigadores, termina por confesar una historia espeluznante. Se desmorona y llena 4 páginas de atestado con la descripción de un crimen atroz. Jorge Rosa Sales afirmó haber sido invitado por Luis Romao alias Macarrao para ayudarlo a llevar a Elisa y a su hijo a Belo Horizonte, con la excusa de realizar las pruebas de ADN para comprobar si el hijo era de Bruno. Macarrao le pidió a Jorge que guardara una pistola y la escondiera en el maletero de la camioneta Range Rover que iban a utilizar, la cual era propiedad de Bruno. El 7 de junio acudieron a recoger a Elisa Zamudio. Pasaron antes por una cafetería y compraron comida para no detenerse en el camino y no ser captados por ninguna cámara. Después se dirigieron al banco a retirar algo de dinero. Una vez hecho esto, recogieron a la joven y a su hijo en el hotel, mientras Jorge se ocultaba en la parte trasera de la camioneta. Cuando el vehículo ya estaba en movimiento, el joven saltó del asiento trasero e intentó someterla, pero ella al asustarse golpeó el arma y la recogió. Elisa trató de disparar, pero el arma no tenía munición. El adolescente recuperó el arma y le dio 3 golpes en la cabeza, y los restos de la sangre quedaron en el asiento de la camioneta, que posteriormente recogieron las autoridades sin saber que iba a ser la prueba definitiva del crimen. Esta vez Jorge cargó la pistola con municiones para que Elisa no intentara escapar. Llegaron por la madrugada a la finca de Bruno, en Esmeraldas, Minas Gerais. Una vez que descendieron del vehículo, la encerraron en una habitación con su hijo. Al día siguiente, Sergio Rosa Sales
otro primo de Bruno, llegó al lugar para cuidarla. Este le entregó un celular y la obligó bajo amenaza a llamar a una amiga en Sao Paulo y decirle que todo estaba bien, que Bruno le daría dinero y un departamento en Belo Horizonte. Mientras estaba en cautiverio, Bruno salió y se percató de la presencia de Elisa, lo cual le sorprendió. Así que el portero llamó a Macarrao y a Sergio, cuestionándoles el por qué la tenían ahí, y les ordenó que resolvieran el problema, ya que no quería estar involucrado, pues para eso les había pagado. Les dijo que no la soltaran porque si lo hacían, Elisa haría lo mismo e iría a los medios a denunciarlo. Según Jorge, Bruno se quedó ahí 2 horas y luego llamó a un taxi para que lo llevara al aeropuerto, desde donde iría a Río de Janeiro. El 10 de junio de 2010, alrededor de las 11 de la noche, Sergio le dijo a Elisa que la llevaría a visitar un apartamento en Belo Horizonte. Ella accedió a ir con él, pues pensó que era cierto, pero se dio cuenta de la mentira cuando Macarrao fue a una finca en Vespasiano, en la calle Araruama, en la región metropolitana de Minas Gerais, donde fueron recibidos por un sujeto llamado Marcos Aparecido dos Santos, ex policía, y también conocido bajo los sobrenombres de Bola, Nenem y Paulista. Marcos inmediatamente tomó a Elisa, le ató los brazos con una cuerda y le dieron una brutal golpiza. Ella le suplicó que ya no la golpearan más, así que el sujeto le colocó una corbata alrededor del cuello y jalando fuertemente la asfixió. Después de eso pidió a Jorge, Macarrao y a Sergio que se fueran del lugar y se llevaran al bebé. Sergio se llevó al hijo de Elisa y pasados algunos minutos, los 3 vieron salir a Marcos cargando una bolsa negra que contenía en su interior el cuerpo de Elisa, ya desmembrado. El ex policía se dirigió hacia una perrera, donde había 4 perros Rottweiler. Vieron entonces que sacó de la bolsa una extremidad y se la lanzó a los perros, los cuales la devoraron al momento, y así hizo con las demás partes, hasta que los canes consumieron la mayor parte del cuerpo. Después de esto, regresaron a la finca de Bruno, donde encontraron a Dayan Rodríguez, esposa del jugador, quien preguntó por Elisa. Sergio le dijo que ella se había quedado en Belo Horizonte y que había intercambiado al niño por dinero. Cuando el deportista lo vio, le pidió ayuda a su esposa para esconderlo mientras veía cómo deshacerse de él. Al día siguiente, limpiaron el vehículo por dentro y por fuera, aunque no lo hicieron del todo bien, pues no contaban con que los forenses descubrirían el ADN. Esa misma tarde, Macarrao llamó a Marcos para preguntarle qué había hecho con el cuerpo de la chica, y este le dijo que los huesos los cubrió con cemento y los había enterrado en el mismo terreno donde fue asesinada. Jorge dijo que regresó con Macarrao a Río de Janeiro, a la casa de Bruno, y después de ahí no supo qué pasó. La confesión de Jorge tuvo una duración de 7 horas. Al concluir, los agentes se pusieron en marcha en busca del otro testigo y decidieron hablar con Sergio Rosa. Una vez que lo localizaron, lo detuvieron para interrogarlo. El joven no se resistió y confesó todo. Para ese entonces, Marcos dos Santos se había marchado y se sospechaba que había abandonado el país. Cuando Sergio empezó a relatar lo sucedido, dio casi la misma versión que su hermano Jorge, solo que este dijo que Bruno no se había marchado y que por el contrario, había ido con ellos a la casa donde la aniquilaron. Una vez perpetrado el crimen, Bruno y Macarrao regresaron a la finca con el bebé, pues según la versión de Sergio, la intención inicial era acabar con el pequeño, pero una vez que la joven estuvo en el lugar, cambiaron de opinión. Al tener el testimonio de los 2 cómplices, la policía emitió una orden de detención temporal contra el arquero del Flamengo Bruno Fernández, quien tras pasar unas horas prófugo, decidió finalmente entregarse a la policía en Río de Janeiro, en compañía de Macarrao. Tras su detención, lo único que dijo era que lamentaba no cumplir su sueño de jugar con Brasil en el Mundial de 2014, pues acababa de ser seleccionado
para jugar ahí. En su automóvil se encontraron las gafas y zapatillas negras que portaba Elisa el día que desapareció. Estas prendas fueron reconocidas por la amiga de la joven días posteriores. El portero y otros 5 sospechosos fueron aislados en celdas individuales del presidio de Nelson Hungría de Contagem, en Belo Horizonte, prohibiéndoles las visitas durante 30 días, supuestamente para preservar su integridad física y mantenerlos incomunicados, pudiendo únicamente recibir a sus abogados mediante autorización judicial. Luego del escándalo y al hacerse público el caso, el Club Flamengo le envió un telegrama al jugador donde expresaba que lamentaba lo ocurrido, pero tenían que despedirlo. El 9 de agosto de 2010, Jorge Rosa fue condenado a cumplir con una medida socioeducativa por la privación de libertad y asesinato de Elisa Zamudio, y fue liberado de prisión en agosto de 2012 por el juzgado de Minas Gerais. Actualmente se encuentra fuera de la región como parte de un programa para proteger a testigos amenazados. Por otra parte, Sergio Rosa fue puesto en libertad condicional en agosto de 2010 y se encontraba a la espera de juicio por los mismos cargos. Sin embargo, fue asesinado en agosto de 2012 en extrañas circunstancias. Al poco tiempo de iniciar el juicio, según las autoridades, el joven estaba yendo a trabajar cuando vio que le perseguían 2 hombres en una motocicleta. Se escondió en una casa, pero lo atraparon y lo asesinaron de 6 disparos. Bruno fue condenado inicialmente a 4 años y medio de prisión por la primera denuncia de Elisa, donde por orden judicial fue comprobado que el pequeño era hijo del portero. El juicio arrancó el 19 de noviembre de 2012. Sin embargo, 2 días después la jueza tomó la decisión de que Bruno, su esposa Dayan y Marcos dos Santos fueran juzgados aparte y aplazó su juicio hasta marzo de 2013, dado el caso tan mediático. El 24 de noviembre Macarrão fue condenado a 15 años de prisión, a pesar de haber dado otra versión de los hechos, en la cual aseguró que todo fue planeado por Bruno y no por él como en un principio se intuyó. En dicha declaración aseguró que no conocía a Marcos, el ejecutor, que solo había tenido contacto con él por teléfono, debido a que uno de sus hijos tenía la intención de ingresar al equipo de Bruno y él le había pedido negociar el asunto. Dijo que había ido a recoger a Elisa a petición de Bruno, en compañía de su primo Jorge, y que mientras iban camino a la finca, tuvieron una discusión y Jorge golpeó a la chica. Después le compró medicamentos para el dolor y una venda para la nariz. Luego él y Bruno se vieron y le contó lo sucedido. Además agregó que le había pedido a Fernanda, su exnovia, que lo ayudara a curarla y a cuidar al bebé mientras se recuperaba. El día de la ejecución de Elisa, aseguró que todos estaban desayunando con normalidad. Dijo que ya por la tarde salió varias veces para resolver detalles del partido y la fiesta que tenían prevista para el domingo en Río de Janeiro. Finalmente mencionó que notó raro a Bruno y este le dijo que llevara a Zamudio a la finca de Marcos, con la excusa de que le mostraría el departamento que le había comprado. Posterior a eso no vio nada más y no presenció el hecho, pero confesó que sí sabía que habían acabado con la vida de la joven. Por su parte, Fernanda de Castro, la examante del futbolista, declaró que ella estaba encargada de cuidar al niño y que mientras Macarrão y Jorge llevaban a la joven a la casa del jugador, ella estaba con él viajando hacia allá. Primero dijo que Elisa había sido asaltada y por esa razón se encontró la sangre en la camioneta, pero finalmente al ver que no tenía una coartada sólida y después de muchas contradicciones, terminó aceptando gran parte del relato de Jorge Rosa, el primo de Bruno, y por su participación en el crimen fue condenada a 5 años de prisión. Pero aún faltaba el juicio más esperado y los titulares sobre el caso seguían inundando todos los medios de Brasil. El 15 de enero de 2013, la juez determinó la expedición del certificado de fallecimiento de Elisa Zamudio. La causa declarada del deceso fue asfixia. El 24 de febrero, Jorge Rosa, el primo de Bruno que habría narrado todo inicialmente a la policía, cambió su versión de los hechos diciendo esta vez que Bruno era inocente, pues según él, dijo que fue Macarrão el que pagó para acabar con Elisa.
Además agregó que él también había mandado asesinar a su hermano Sergio y negó lo dicho por la policía de que el crimen se había tratado de una disputa pasional. El día tan esperado por todo Brasil llegó el 4 de marzo de 2013, pues dio inicio el juicio. En testimonio ante el jurado, Bruno Fernández negó haber ordenado el asesinato de Elisa, responsabilidad que atribuyó a su amigo de la infancia, Macarrao, y en el mismo admitió que la joven había sido asfixiada, descuartizada y finalmente arrojada a los perros por el entonces Marco dos Santos. La exmujer del deportista contó al jurado que su esposo le pidió que mintiera a la policía sobre la existencia del niño con su amante. En la fase de debate del juicio, el fiscal Henry Vasconcelos pidió la absolución de Dayan, alegando que fue obligada a participar en el hecho. El 8 de marzo, la mujer del futbolista fue absuelta de los cargos que se le imputaban y asimismo solicitó el divorcio. El 27 de abril, Marcos Aparecido dos Santos fue acusado de haber privado de la vida a Elisa Zamudio, así como el ocultamiento de su cuerpo, pues según las investigaciones, muchas personas aseguraron que el ex policía se dedicaba a eso y que siempre hacía un trabajo limpio, sin dejar ningún rastro, y fue condenado a 22 años de prisión por el crimen. 3 meses después, el 8 de junio, la juez dictó la sentencia después de conocer el veredicto del jurado. Bruno fue condenado a un total de 22 años y 3 meses por ser declarado el autor intelectual del crimen y haber planeado minuciosamente la desaparición de la joven, pensando que se saldría con la suya. En 2016, Bruno se casó con su nueva pareja, la dentista Ingrid Caleiros, en la prisión de Minas Gerais, donde el jugador cumplía su condena. Y un año después, el caso volvió a causar un gran revuelo, pues en febrero de 2017, la justicia brasileña permitió a Bruno salir de la cárcel y seguir su proceso condenatorio en libertad, luego de que los abogados argumentaron que sin cuerpo no hay crimen. El caso vuelve a los titulares y Brasil exige justicia contra la decisión. A su salida, el portero fue fichado en el club Boa Sport, equipo de segunda división, pero luego de esto, el equipo perdió varios patrocinadores debido a la indignación de la población. Bruno volvió a jugar un partido de fútbol el 8 de abril y el 25 del mismo mes. Después de 4 encuentros más, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que el portero debía volver a prisión, aunque no tardó mucho en que un juez le otorgara semilibertad, es decir, poder salir durante el día y realizar cualquier actividad, incluso trabajar, y pasar la noche en la cárcel. Actualmente Bruno sigue en semilibertad, buscando sin éxito equipo, pues luego de que algunos equipos lo intentaran fichar, o en otras palabras contratar, muchas personas hicieron manifestaciones y los directivos terminaron renunciando a su contratación. El cuerpo de Elisa Zamudio nunca apareció, a pesar de que los primos de Bruno aseguraron saber dónde se encontraba. Se realizaron excavaciones, pero hasta el momento no ha sido hallado. Las autoridades creen que Marcos, el ex policía, siguió alimentando a sus Rottweilers con pedazos de la joven y que enterró los huesos en un lugar desconocido. La carrera de Bruno Fernández se colapsó en su totalidad, incluso su matrimonio, pues luego del caso salieron a relucir las fiestas y encuentros que los deportistas de alto rendimiento tenían con muchas mujeres, pasando de ser un secreto a voces a una realidad. La historia del portero terminó de la peor manera. Muchos vieron en él una historia de superación, pues desde pequeño fue abandonado por sus padres y fue criado por sus abuelos. Pasó de no tener nada a tenerlo todo. A pesar de tener un enorme potencial como deportista, siempre tuvo dificultades psicológicas y una gran inestabilidad que lo llevaron a su fin. Uno de los luchadores más importantes de la historia de la WWE, sin duda alguna, es Chris Benoit, un hombre que acaparaba la mirada y admiración de su público, llegando a ser considerado un ídolo en el ring. Este luchador canadiense logró estar en las arenas más representativas e importantes a nivel mundial, convirtiéndose en campeón del mundo en 2 ocasiones y ganando miles de premios.
Cuando se habla de lucha libre es imposible no pensar en Chris, pero no solo los éxitos definen a este luchador, ya que en el año 2007, un extraño y oscuro acontecimiento lo llevaron a estar bajo la mira de miles de personas. Y es por eso que hoy contaremos la trágica historia de Chris Benoit. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá, hijo de Michael y Margaret Benoit. Desde pequeño fue criado en Edmonton, donde vivió su infancia y su adolescencia. Cuando él apenas era un niño, se interesó en la lucha libre. Benoit admiraba a Thomas Billington, quien era conocido como Dynamite Kid, y a Bret Sargent, mejor conocido como The Hitman. Estas dos figuras de la lucha libre serían su principal inspiración para convertirse en luchador profesional. Chris, al verlos, quedó fascinado con su impresionante físico, así que a la edad de 13 años le pidió a su padre le comprara una máquina de pesas para comenzar a ejercitarse, pues su gran sueño era ser como sus ídolos. Benoit era muy dedicado y disciplinado. Cuando cumplió sus 18 años, empezó a entrenar para convertirse en profesional. Su primer lugar de entrenamiento fue un sótano al que solía llamar el Calabozo, el cual pertenecía a la casa de la familia Hart. En tan solo 6 meses aprendió lo necesario para realizar su primer debut. Se presentó como Pegasus Kids y durante su primera ronda ganó el campeonato internacional en parejas en 2 ocasiones, en 1986. A partir de aquí su carrera comenzó a ascender. Viajó a Japón y ahí conoció a quien más adelante sería uno de sus mejores amigos. Se trataba de Eddie Guerrero, un luchador profesional estadounidense de ascendencia mexicana, que años más tarde perdería la vida a causa de una falla cardíaca. Durante 1987 y 1988, logró ganar diferentes premios importantes dentro de la lucha libre. El 4 de julio de 1989, sufrió una lesión en la rodilla durante un espectáculo. Aún así, en 1990, enfrentó a Jushin Liger, un luchador japonés, a quien venció el 18 de agosto de ese año, obteniendo el título de campeón de peso pesado. Sin embargo, 3 meses después perdió el campeonato a manos del mismo luchador, y luego de su derrota en 1991, viajó a México para enfrentarse con Villano III en el toreo de 4 caminos, en donde logró salir victorioso. El 4 de julio de ese año, se presentó en Japón y ahí perdió su máscara a manos de un luchador de ese país. Sin embargo, en México siguió presentándose enmascarado y durante todo ese año tuvo diferentes encuentros con luchadores en México, como lo es Canek, Mil Máscaras y Villano III. Pero tras una revancha con este último, perdió la máscara y de esta manera fue que se dio a conocer quién sería la futura superestrella de la WWE. En 1992 y 1993, Benoit continuó realizando apariciones para diferentes empresas del ámbito luchístico, ya sea en luchas individuales o por equipo. Durante esos años conoció a quien sería su primera esposa, Martina Benoit, con la que procreó 2 hijos, David y Megan. Chris empezó a ganar gran notoriedad en el año de 1996, luego de estar con la empresa World Championship Wrestling, en donde tuvo una gran rivalidad con Eddie Guerrero. Su matrimonio terminó en 1997. Luego de eso empezó una relación formal con Nancy Sullivan, quien al igual que él era luchadora y era conocida en el ámbito luchístico como Woman. En un principio la relación de ambos empezó a modo de show, pues los dos salían en pantalla dando el espectáculo, hasta que finalmente la relación de Chris y Nancy se convirtió en un asunto real. Posteriormente los dos se divorciaron de sus parejas. La última aparición de Nancy en la lucha libre fue el 26 de mayo de 1997, mientras acompañaba a Benoit al ring para su confrontación con Jimmy Hart. Luego de ese día jamás fue vista en una programación. Para 1998, Benoit tuvo un largo contrato con Booker T, enfrentándose en varios combates por el Campeonato Mundial Televisivo, en donde Chris logró ganarlo en 2 ocasiones. Posterior a eso se enfrentaron 7 veces más para determinar quién de los dos era mejor, hasta que en una 8ª pelea Chris perdió. Sin embargo, esta serie de luchas fue considerada una de las mejores de su carrera.
A finales de 1999, Benoit comenzó a tener problemas con la directiva de la compañía a la que pertenecía, principalmente con Kevin Sullivan, ex esposo de Nancy, quien no permitía que ascendiera, por lo que amenazó con dejar la WCW. En un intento por retenerlo, Kevin en esos momentos era broker de dicha compañía. Le concedió una lucha por el campeonato mundial de peso pesado de la WCW frente al luchador profesional Sid Vicious en el evento Sold Out, el cual ganó, siendo el primer campeonato mundial de su carrera. El 25 de febrero del año 2000, Nancy dio a luz a su hijo Daniel Christopher Benoit, y meses después se casó con Chris en noviembre de ese año. Este fue el tercer matrimonio de Nancy y el segundo de Chris Benoit. La relación de la pareja parecía ir de lo más normal. Sin embargo, en el año 2003, Nancy solicitó el divorcio, argumentando trato cruel por parte de su pareja y un matrimonio irrevocablemente roto, así como una orden de restricción. En 2002, fue elegido como miembro de la marca SmackDown y se registró como miembro de Raw, donde logró enfrentar a grandes figuras como Triple H, The Big Show, Eddie Guerrero y Rey Mysterio. Para marzo del 2004, en WrestleMania, Chris Benoit ganó el campeonato mundial de peso pesado en contra de Triple H, tras hacerlo rendirse con su llave favorita. Los años para este gran luchador iban pasando de victoria en victoria. El reinado de Benoit como campeón mundial de peso pesado le había dado un gran renombre dentro de la lucha, derrotando a grandes estrellas de la WWE. En el año 2005 ocurriría una gran tragedia que dejó una huella imborrable en la vida de Chris Benoit, ya que uno de sus grandes amigos de la lucha libre, Eddie Guerrero, apareció semi-inconsciente en el baño del Hotel Marriott en Minnesota, donde estaban hospedados Chris, Eddie y Chavo Guerrero. Ese día habían quedado de verse para ejercitarse por la mañana, pero el personal del hotel informó a Chavo Guerrero que Eddie no atendía el teléfono, así que forzaron la entrada y lo encontraron en malas condiciones en el piso del baño. Una vez que lo levantaron y lo subieron a la cama, este se desmayó, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos, quienes minutos más tarde habían informado su fallecimiento a causa de un ataque cardíaco el 13 de noviembre de 2005. La pérdida de Eddie Guerrero fue un duro golpe para Chris, pues a partir de entonces su comportamiento cambió radicalmente y muchos aseguraron que dicho acontecimiento era el presagio de lo que estaba por venir. En 2006 Chris se lesionó la espalda, por lo cual decidió tomarse un tiempo de descanso, programando su regreso para el 8 de octubre, donde derrotó a William Regal tras su rendición. Esa misma semana ganó su quinto campeonato y todo parecía repuntar muy bien, hasta que llegó el trágico año 2007. A principios de enero, Benoit tuvo defensas exitosas. Sin embargo, el 11 de junio perdió una batalla frente a Bobby Lashley y fue transferido de SmackDown a la ECW, en donde dio su primer debut al día siguiente, saliendo victorioso. La última lucha televisada fue transmitida el 19 de junio en contra de Elijah Burke, ganando así la oportunidad por el campeonato mundial de la ECW en el evento Venganza, Noche de Campeones. El 23 de junio, Benoit se perdió un show de la WWE en Beaumont, Texas, lo cual llamó la atención de su público, puesto que eso era algo inusual en Chris. Benoit se contactó con los oficiales de la WWE y les dijo que no había podido asistir al evento debido a una emergencia familiar en la que su esposa e hijo estaban sufriendo una intoxicación alimentaria y que estaban vomitando sangre. Al día siguiente, Benoit tenía que presentarse para su lucha por el campeonato mundial. Sin embargo, no apareció en el titular y fue sustituido por otro luchador llamado Johnny Nitro, quien ganó y se convirtió en el campeón de la ACW Championship. Durante toda la lucha, el público coreaba el nombre de Benoit, mientras que por otro lado, la razón de que el exitoso luchador no se hubiese presentado en aquel evento era porque días antes había asesinado a su esposa e hijo y después se había quitado la vida.
La policía informó a la WWE el hallazgo de los 3 cuerpos en la casa de Benoit. En un inicio no se encontró alguna carta póstuma o algo que indicara el crimen. Fue hasta que en días posteriores se halló una nota dentro de una Biblia, aparentemente escrita por Chris, que decía: "Estoy preparándome para dejar este mundo". El día 25 de junio de 2007, la policía acudió a la residencia de Benoit en Fayetteville, Georgia, luego de que la WWE reportó que el luchador no había acudido a 2 presentaciones consecutivas. Y la madrugada del domingo 24 de junio, 2 colegas luchadores recibieron una serie de mensajes de texto de los teléfonos celulares de Benoit y su esposa. La mayoría indicaban la dirección de su casa y decían: "Los perros están en el área cerrada de la alberca y la puerta de la cochera está abierta". Los mensajes de texto llevaron a la WWE a pedir a las autoridades que vieran cómo se encontraban Benoit y su familia, ya que querían verificar que todo estuviese bien. Dennis Faden, el encargado de la seguridad de la empresa, fue la persona que realizó la llamada al 911. Una vez que la policía arribó al lugar, pidieron a una de las vecinas si podía retener a los perros de Chris mientras realizaban un chequeo en su casa. Ella accedió y abrió la puerta trasera de la casa de Benoit, la cual se encontraba abierta. Una vez que ingresó, se percató de un olor a putrefacción y logró ver al hijo del luchador, que se encontraba sin vida. Inmediatamente salió y alertó a la policía. Cuando estos ingresaron, observaron que todo estaba en orden, pero se podía percibir un fuerte olor a descomposición. Cuando uno de los agentes subió por las escaleras, se dirigió al primer cuarto, donde logró percatarse de la presencia del pequeño, el cual estaba sobre la cama con una Biblia encima. Así que comenzaron a revisar uno a uno los cuartos, hasta que en uno encontraron a Nancy Benoit tirada sobre el suelo, sin vida y envuelta en una sábana. De igual forma, con una Biblia sobre su cuerpo. En la planta superior no se encontró mayor hallazgo, así que revisaron la planta baja, y en la última puerta, que era la del gimnasio personal de Chris, encontraron al luchador sin vida, con un cable de pesas alrededor de su cuello. La policía de Fayette descubrió los cuerpos de la familia Benoit a las 2:30 de la tarde, y la policía informó del hallazgo a la WWE a las 4:15 de la tarde. Hasta este punto era muy obvio para la policía del hecho que se investigaba. Chris había acabado con su familia para posteriormente quitarse la vida. Pero de pronto surgió algo bastante inquietante, pues en Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet, se actualizó la información del luchador a las 12:01 de la mañana del 25 de junio, en donde se reportó lo siguiente: Chris Benoit fue sustituido por Johnny Nitro para la pelea del campeonato mundial de la ACW. Al no encontrarse Benoit ahí, debido a asuntos personales surgidos por la muerte de su mujer Nancy. Lo impactante de esta información es que el anexo se hizo 14 horas con 29 minutos antes de que la policía encontrara los cuerpos de la familia Benoit. En un principio se pensó que el mismo Chris había realizado la edición en Wikipedia, pero días posteriores al hallazgo, la policía descubrió que la edición no provenía de la casa de Chris, sino de otro estado. La dirección IP fue localizada en Stamford, Connecticut, extrañamente, donde se encontraba la sede de la WWE. Luego se descubrió que la edición la hizo un joven de 19 años, llamado Matt Greenberg, el cual fue interrogado por la policía, pero el tipo dijo que únicamente lo hizo por rumores que leyó en internet y en el foro de la WWE. Supuestamente en el chat leyó sobre el fallecimiento de la esposa e hijo de Chris. Pero ¿cómo supo la empresa que la esposa de Chris había fallecido? Para responder esto, se dijo que Chris había tenido contacto con un compañero de lucha llamado Chavo Guerrero y que él, en apariencia, sabía lo que estaba ocurriendo debido a la llamada que tuvo con Chris Benoit el sábado 23 de junio. Entonces, al entrevistar a Chavo Guerrero, dijo que Benoit le mandó un mensaje de texto a eso de las 3:30 de la tarde de ese sábado para informarle que se había quedado dormido y que había perdido el vuelo. Debido a eso, se le haría tarde para acudir al evento en Texas. Chavo Guerrero le devolvió la llamada
y cuando Benoa contestó lo notó cansado y algo fuera de sí. Este le dijo que no iba a poder llegar a tiempo para tomar el vuelo, ya que Nancy estaba escupiendo sangre al igual que su hijo Daniel, porque se habían intoxicado con la comida y que había cambiado su vuelo a Houston para más tarde. Cuando Chris finalizó la llamada, le dijo a su amigo que lo quería. Guerrero le preguntó si todo estaba bien, a lo que Benoa respondió que sí, que solo estaba un poco cansado. A pesar de la confesión de Guerrero sobre lo que había ocurrido en esa llamada, la policía cree que el luchador realmente sabía lo que estaba sucediendo y que por diferentes razones empezó a comentarlo con personas de la WWE. Asimismo surgió la información en el chat y de esta manera el anterior joven logró leer esos rumores y editó la información en Wikipedia. La persona que realizó esto no tuvo que enfrentarse a cargos criminales, ya que luego del interrogatorio fue liberado por falta de pruebas, debido a que la policía denominó el hecho como una simple coincidencia. Otra cosa que resultó extraña en el caso fue que los mensajes de texto que envió Chris a sus dos compañeros de lucha contenían la dirección de su casa, incluyendo el código postal, el cual extrañamente estaba mal, ya que su código postal era 30.214 y en los mensajes lo tenía como 30.215, algo sin duda insignificante, pero a la vez relevante en la investigación. Sus amigos aseguraron que Chris era muy preciso en sus cosas, y un error como ese indicaba que quizás él no hubiese escrito eso. Además, Chavo Guerrero comentó que él sabía dónde vivía Benoa, por lo cual extrañó cuando recibió los mensajes con su dirección, además de que dichos teléfonos, el de Nancy y Chris, nunca fueron encontrados en su hogar, por lo cual surge la pregunta: ¿dónde están los teléfonos? Según las investigaciones, el primer mensaje que recibió el luchador Chavo Guerrero fue a eso de las 3:53 de la madrugada del domingo 24 de junio y concluyeron a las 3:58. En la necropsia se menciona que Nancy fue privada de la vida el viernes 22 de junio, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada del sábado. Su cuerpo fue encontrado en un cuarto que usaban como oficina, totalmente enrollada en una sábana. Una Biblia se encontraba encima de ella. Sus brazos estaban atados y tenía contusiones en el cuerpo. Las lesiones indicaron que había sido sujetada por detrás. Posteriormente, el agresor puso su rodilla en su espalda para así poder jalar el cable de teléfono que anteriormente había colocado en su cuello. También se encontraron heridas en la parte occipital y parietal del cráneo. El examen toxicológico indicó que había restos de alcohol en su cuerpo, pero en niveles bajos, además de dos sustancias más como la hidrocodona, que es un analgésico, y alprazolam, el cual se usa para tratar la ansiedad. Debido a la descomposición del cuerpo, no se pudo establecer en qué niveles se encontraban. La hermana de Nancy dijo en una entrevista que su hermana había sido privada de la vida de una manera brutal. En el cesto de basura se encontraron algunas latas de cerveza y 2 botellas de vino, lo cual indicaba que estuvieron bebiendo alcohol. El sábado 23 de junio, Daniel Benoa, hijo de El Luchador, fue asesinado en las primeras horas de ese día. El muchacho fue hallado en la cama de su dormitorio, en posición de cúbito ventral o boca abajo, con la Biblia encima. Tenía lesiones en el área del cuello, pero no mostraba contusiones. Esto debido a que Daniel no opuso resistencia al momento del fallecimiento. Esto a causa de que fue encontrado en su cuerpo alprazolam, pero en mayor cantidad que en el cuerpo de Nancy, lo que indicaba que fue sedado y que estaba inconsciente al momento de ser asfixiado. Bajo su cama se encontró un cuchillo de carnicero, pero este nunca fue utilizado en el crimen. Se dijo posteriormente que el niño tenía marcas de agujas en los brazos, supuestamente por una enfermedad que tenía llamada síndrome X frágil, la cual causa discapacidad intelectual moderada a grave, por lo que los investigadores sospechaban que le inyectaban algún esteroide. Sin embargo, esto fue desmentido tiempo después por la hermana de Nancy, ya que aseguró que Daniel no tenía ninguna enfermedad y que lo de las marcas de agujas lo había inventado la policía. En cuanto a Benoa, según la necropsia, se quitó la vida la tarde del domingo. Eso quiere decir que Chris estuvo casi 2 días completos con el cuerpo de su esposa e hijo en su casa. Investigaciones arrojaron que había utilizado su máquina de pesas para ahorcarse,
Quitó el cable y lo utilizó a forma de lazo. Posteriormente lo colocó en su cuello y después jaló el cable de las pesas con sus manos, dejando caer 240 libras. El movimiento provocó que se asfixiara, rompiéndose el cuello instantáneamente. Anterior a esto, Chris había buscado por internet cuál era la manera más rápida y fácil de romper un cuello. Esto lo pudieron verificar durante las investigaciones. La policía y los detectives se llevaron la computadora y esto era lo que estaba en su historial de búsqueda. Cabe recalcar que un día antes de que se quitara la vida, Chris llamó a la oficina de la WWE para que le reservaran un vuelo para ir al evento del campeonato, por lo que resulta muy difícil asimilar cómo después de haber privado de la vida a su esposa e hijo, tenía en mente presentarse a luchar. Dentro de la necropsia se resaltó que el cerebro de Chris estaba en muy mal estado, a tal grado de compararlo con el cerebro de una persona de 80 años con Alzheimer. El luchador presentaba daños en los 4 lóbulos de su cerebro y en el tronco encefálico. Chris Benoit llegó a sufrir daños cerebrales como algunos luchadores, los cuales pueden afectar a largo plazo. Lo que Chris había desarrollado con el pasar de los años fue una encefalopatía traumática crónica. Todo esto causa problemas de salud y desorden en el comportamiento natural. A pesar de los daños que presentaba, Chris tenía una memoria perfecta, podía recordar a la gente y podía hacer sus labores diarias por sí solo. Hablar sobre este caso nos lleva a formular muchas hipótesis, sobre todo cuál sería el detonante de tal acto. Muchos médicos atribuyeron este terrible suceso al consumo de testosterona y esteroides que actualmente se encontraba tomando Benoit y a su recién comportamiento, pues personas allegadas a él aseguraron que desde la pérdida de Eddie Guerrero sufría de paranoia. Creía que no estaba seguro en ningún lado. Constantemente revisaba las cosas, miraba que la alarma estuviese activada y cuando iba al gimnasio o a comer, tomaba rutas distintas para no pasar por el mismo sitio. Tanto Nancy como Chris acostumbraban consumir alcohol e inyectarse sustancias y muchos sabían que su relación no iba del todo bien. La hermana de Nancy dijo que años anteriores habían llamado a la policía porque tras una discusión se puso agresivo y empujó a su hermana. Por esa razón, pusieron una orden de restricción en contra de él. Los más allegados a la familia y algunos amigos quedaron sorprendidos luego de la noticia, pues hay quienes consideran que el luchador es inocente y que no sería capaz de tal acto. Hay aspectos que resaltaron como lo es colocar las Biblias junto a los cuerpos, ya que aseguraron que los Benoit no eran precisamente religiosos, y menos Chris. Si bien sí creía en Dios, nunca se le vio hablar sobre religión o algo parecido, aunque según la policía, en el historial de búsqueda de internet de su computadora, horas antes de quitarse la vida, había buscado un versículo de la Biblia en donde hablaba sobre la resucitación de un hijo. Se llegó a especular que su rival Kevin Sullivan era el responsable de haber acabado con la familia Benoit y se había encargado de acomodar el lugar de los hechos. Kevin Sullivan no llevaba una buena relación con Chris Benoit por destruir su matrimonio y robarle a su esposa Nancy. Se dice que Sullivan es conocido como un miembro de la iglesia satánica y posiblemente eso explicaría las Biblias que tenían los cuerpos de Nancy y Daniel, algo similar a un sacrificio. Aunque claro está, todo esto sin ninguna evidencia sólida, es mera especulación. La policía de Fayetteville nunca preguntó ni cuestionó a Sullivan como un sospechoso, a pesar de saber de este triángulo amoroso. El caso concluyó finalmente en que Chris Benoit cometió doble asesinato para posteriormente acabar con su vida. Lo cierto es que luego de todas las pruebas e inconsistencias, no se sabe con exactitud qué pasó realmente, pues hay quienes aseguran que Chris Benoit es inocente, ya que posiblemente el luchador fue secuestrado junto a su familia y uno a uno fueron privados de la vida. Su mismo hijo David asegura que su padre jamás sería capaz de cometer tales actos. Al final, cada quien tendrá su veredicto dependiendo la perspectiva con la que se mire. WBA Junior Lightweight Champion of the World,
Un boxeador no es un atleta, es un gladiador, un peleador venezolano que habría sido sin duda uno de los peleadores más espectaculares de la historia, considerado uno de los más eficaces noqueadores que se hayan visto, conocido por su dura pegada que lo llevó a ganar 27 peleas por nocaut, 0 empates y 0 derrotas, cuya manera de pelear era similar a la de Manny Pacquiao, una máquina de golpes que tenía un futuro brillante, ya que se decía que era el único que podía derrotar a Manny. De hecho, la pelea entre ambos ya estaba confirmada para el año 2010. Lamentablemente, esto no fue así, ya que esta historia acabaría de la peor manera, una historia llena de sacrificio, amor, fama y un trágico final inesperado. Comencemos por el inicio. Edwin Antonio Valero Vivas nació el 3 de diciembre de 1981 en Bolero Alto, Mérida, Venezuela, hijo de Eloísa Vivas, quien se desempeñaba como ama de casa, y Domingo Valero, un chofer de camiones. El matrimonio tuvo 5 hijos: Edward, Yaurima, Edwin, Ginette y Luis. Su padre a menudo se iba de la casa y no volvía por días, hasta que finalmente, cuando Edwin tenía 7 años, los abandonó, y eso le afectó demasiado. Así que su madre y Edwin se hicieron cargo de la casa, por lo que creció en una familia con pobreza y destructurada. Posteriormente, su madre sostuvo una relación con otra pareja y tuvo otros 3 hijos. A Edwin nunca le gustó estudiar, así que a los 11 años abandonó la escuela, a pesar de que su madre le decía que tenía que ser alguien en la vida. Luego la familia se mudó a La Palmita y Valero empezó a ayudar a su madre vendiendo frutas en una carretilla. En sus ratos libres le gustaba practicar taekwondo, pero debido a que tenía la responsabilidad de llevar dinero a casa, no entrenaba a fondo. En una oportunidad se ganó un balón de básquetbol lleno de un álbum de barajitas y como muchacho astuto de la calle, lo cambió por una bicicleta con la cual vendía helados, mientras que en sus tiempos libres paseaba a sus hermanos. Así que aprendió a reparar su bicicleta cuando ésta estuviera descompuesta. Su madre le consiguió un trabajo por las tardes arreglando bicicletas en un taller con una persona llamada Dimas García, que en sus años de juventud había entrenado boxeo. Por las tardes el señor Dimas le contaba historias sobre la vida de boxeador y a Edwin poco a poco le fue interesando más. Una tarde de 1992, Valero se encontraba trabajando repartiendo ajos en los domicilios y por casualidad pasó por un gimnasio llamado Morochito Rodríguez, que llevaba ese nombre en honor al boxeador venezolano Francisco Morochito Rodríguez, quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Valero se quedó maravillado viendo cómo golpeaban los sacos de boxeo. El entrenador Oscar Ortega lo vio y le dijo que si quería subirse al ring. Él le dijo que sí, pero que estaba trabajando y tenía miedo que le robaran su bolsa de ajos. Así que el entrenador le dijo que acudiera al siguiente día, a las 2 de la tarde, con un pantalón corto y calzado deportivo. Y así fue. Aquel joven llegó a la hora pactada y el entrenador observó las cualidades del muchacho. Vio que tenía determinación y disciplina, a pesar de que su familia no estaba de acuerdo que practicara ese deporte. Desde el principio entrenó sin parar, no desperdiciaba ni un segundo en el gimnasio, hacía todo lo que el entrenador Ortega le pedía sin titubear, golpear y golpear hasta cansarse. Cada vez se hacía más fuerte. El entrenador empezó a notar que sus golpes eran muy potentes, no parecía un jovencito de 12 años, golpes de lucha, de hambre, de ganas de salir adelante. Cuando cumplió 13 años, le pidió permiso al entrenador de quedarse a dormir en el gimnasio. Él accedió, pues veía que Valero era un muchacho pobre y por algunos días había dormido en las calles del gimnasio. Así fue la infancia de Edwin Valero, rodeado de guantes de boxeo, un ring y sacos de golpear, soñando algún día ser un campeón mundial. Entrenaba más allá de sus capacidades y tenía una resistencia brutal. Pero el joven empezó a meterse en problemas. Comenzó a beber y a consumir drogas, incluso a robar, ya que se juntaba con personas de mala reputación. Comenzó a boxear como amateur logrando 92 combates,
de los cuales ganó 86, 45 por nocaut y perdió solo en 6 ocasiones. Hasta que en 1998 se convierte en campeón centroamericano y del Caribe. Es entonces que conoce a Jennifer Carolina Viera, quien se convertiría años más adelante en su esposa, ya que una tía de Carolina vivía a un lado del gimnasio. Fue amor a primera vista, y todo se dio gracias a que la hermana de Carolina iba a cumplir sus 15 años y necesitaba a alguien para completar el vals. Sin embargo, sus padres nunca estuvieron de acuerdo con la relación, ya que lo veían como un joven sin futuro. Pero el 5 de febrero del año 2001, la pesadilla de este boxeador tendría sus inicios. Edwin iba en una motocicleta sin casco y a exceso de velocidad a auxiliar a su padre, quien se había accidentado en un carro muy viejo que tenía. Pero Valero nunca llegó con su padre, debido a que chocó contra un carro y salió disparado y su cabeza impactó contra la acera de la avenida. El resultado fue una fractura de cráneo y presentó una lesión cerebral. Se le formó un coágulo de sangre en la cabeza, que luego fue removido, y el informe médico indicó que el cráneo hizo contacto con los nervios cerebrales, por lo que sus reflejos no iban a ser tan rápidos como para seguir boxeando normalmente. Todos pensaron que la carrera de Valero como boxeador había terminado. Edwin estuvo hospitalizado 3 meses en la ciudad de Mérida, y Carolina siempre estuvo con él. Desde que se conocieron estuvieron juntos, eran inseparables y ambos se amaban demasiado. Nadie se imaginó que esta historia de amor terminaría trágicamente. El 17 de enero de 2002, Edwin volvió al ring, a pesar de que le dijeron que nunca más iba a volver a pelear. A pesar de los pronósticos, terminó noqueando a su rival y cayó la boca de muchos que no creían en él. El 30 de junio de 2012, un año y 4 meses después del accidente, Jennifer Carolina dio a luz a su primer hijo a la edad de 15 años. Sin embargo, no podía casarse sin el consentimiento de sus padres. Sus progenitores, ya resignados, aceptaron la unión y el 8 de octubre de ese mismo año se convirtió legalmente en su esposa. Entonces empezó a pelear como profesional y rápidamente destacó por su velocidad y agresividad arriba del ring. Se le conocía como el Inca, debido a que cuando dio sus primeros pasos en el boxeo, lo patrocinó una peña hípica llamada El Inca, y salió con ese nombre escrito en su pantalón. Parecía que su carrera iba por buen camino, ya que era un boxeador muy talentoso y hasta el momento había noqueado a todos sus oponentes en los primeros asaltos. El Inca Valero se escuchaba por todo el país, pero poco a poco los excesos le fueron cobrando factura y su comportamiento se volvió cada vez peor. Era drogadicto y alcohólico, además de que despilfarraba el dinero. Aún así, trató de ayudar y creó una fundación para personas con discapacidad. Luego de eso tuvo a su segunda hija, Roselyn Valero, quien nació en California debido a que Edwin había buscado otras oportunidades en Estados Unidos y que anteriormente no le habían permitido la visa como boxeador debido al accidente que tuvo. Sin embargo, la pasó muy mal, ya que uno de sus entrenadores le estaba robando su sueldo y él no sabía lo que pasaba. Simplemente le decía que los promotores no habían pagado y se fue quedando sin dinero, por lo que decidió regresar a Venezuela, donde la gente ya lo consideraba un ídolo. Nuevamente la carrera de Edwin Valero fue en ascenso y empezó a tener mucho éxito, defendiendo su título en 4 ocasiones y saliendo victorioso. Sus peleas generaban millones de dólares y eso lo impulsaba a ser cada vez mejor. Incluso se tatuó en su pecho la bandera de Venezuela con el rostro de Hugo Chávez. Y esto lo llevó a tener gran influencia en el gobierno venezolano, pues se hicieron buenos amigos y el presidente lo respaldaba. En público Valero era caballeroso, respetuoso, amigable y educado, pero cuando tomaba era violento y agresivo. La única que lo conocía en realidad era su esposa. Su familia comenzó a notar un cambio extraño en su actitud. Por eso no dudaron en preguntarle si estaba consumiendo alguna sustancia estupefaciente. Su comportamiento fue cambiando con el pasar de los días
y fue un cambio muy notable. Su familia trató de ayudarlo, pero él se distanció de ellos. Durante el mes de septiembre del año 2007, Valero fue denunciado por su propia madre y su hermana de maltrato doméstico ante la policía del Vigía por haberlas golpeado a ambas durante una disputa familiar. Además, dijeron que su hermano golpeaba a su esposa y todo esto fue saliendo a la luz. El 4 de abril de 2009, la Comisión Mundial de Boxeo tuvo un nuevo campeón en la categoría de peso ligero. Semanas después, tras vencer al colombiano Antonio Pitalúa en un dramático combate en la ciudad de Austin, Texas, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en mayo de 2009. Durante un incidente, el 15 de abril de 2009, Valero hirió a Jennifer de un tiro en una pierna mientras se encontraba en estado de ebriedad, alegando que había sido un accidente, pero sus familiares revelaron que no fue un accidente y lo había hecho a propósito. Valero estuvo involucrado en varios y serios accidentes de vehículos que evadió gracias al dinero y a la fama. Siempre huía de la justicia por la admiración que le tenían por ser uno de los boxeadores del momento, o por miedo a que éste utilizara sus influencias con el gobierno nacional. Incluso llegó a asesinar a un ladrón porque le robó una moto, pero todo se resolvió con una fianza y una buena suma de dinero para borrar su expediente. Posterior a eso, ya para el año 2010, la esposa de Edwin contactó a la madre de este, ya que todo se había salido de control, pues Valero todo el día se la pasaba encerrado tomando y consumiendo drogas. Incluso lo obligaba a consumir también, y luego de varios intentos por arreglar la situación, Carolina Viera intentó quitarse la vida. Luego del intento fallido, ella y Edwin decidieron rehabilitarse en una clínica en Caracas. Los especialistas les recetaron pastillas e inyecciones, pero Edwin no realizó al pie de la letra el tratamiento y días después volvió a lo mismo. El 25 de marzo de 2010, amenazó al personal médico del Hospital Universitario de los Andes en la ciudad de Mérida, debido a que atendían a su esposa, quien había ingresado al hospital con hematomas en el cuerpo y un neumotórax, así como la perforación en un pulmón, producto de una costilla rota, ya que en apariencia la mujer había caído accidentalmente desde una altura de 3 metros, cuando subió a revisar el tanque de la casa, porque según ella no le estaba cayendo agua. Luego se acostó a dormir. No soportaba el dolor en la espalda. Por esa misma molestia la despertó y alertó a la familia. Así que la llevaron al hospital. Sin embargo, los médicos se dieron cuenta que había recibido un golpe y ella lo aceptó recién internada. Por su parte, una doctora del hospital dio difusión a la noticia y Valero amenazó con golpear al personal médico si la noticia se filtraba hasta los medios de comunicación. Luego amenazó a su esposa y todos los presentes se dieron cuenta. Luego de esta amenaza, se produjo su arresto. 3 días después, se ordenó medida de aprehensión en situación de flagrancia contra Edwin Valero. El juez igualmente impuso medidas de protección a Jennifer Carolina. El boxeador no se le podía acercar, perseguirla o acosarla. No podía acercarse al hospital mientras su esposa estuviese recluida en el mismo. Además, pidió protección para los trabajadores del hospital. Asimismo, el juez solicitó a Valero se internara en el Hospital San Juan de Dios para cumplir un ciclo de rehabilitación, ya que pudieron darse cuenta de su adicción. Y así ocurrió hasta el 5 de abril, ya que una vez que su esposa salió del hospital, negó que éste la hubiese maltratado y le reclamó a los fiscales, por lo que el 8 de abril de 2010 quedó en libertad bajo fianza y se le pidió acudir cada 90 días al tribunal. Entonces llegó el trágico día, el 16 de abril de 2010. Edwin y su esposa salieron de Mérida hacia el estado de Vargas en Venezuela, ya que después de hablar acerca de su relación, tomaron la decisión de que el boxeador acudiría a Cuba a rehabilitarse. Sin embargo, en el trayecto, Valero observó que un auto lo venía siguiendo desde que salió de su estado natal. Al ver un control de la Guardia Nacional, le pidió a uno de los funcionarios que lo ayudaran porque querían asesinarlo y llamó a un amigo
para que éste le prestara custodia militar hasta llegar a su destino. Pero el superior le aconsejó que se quedara en Valencia esa noche, ya que era tarde y lo mejor era descansar. Además, Valero venía tomando vodka durante el recorrido, así que pensó que era la mejor opción. El 17 de abril de 2010, Edwin Valero llegó junto a su esposa al Hotel Intercontinental Valencia, en Carabobo, Venezuela, a eso de las 11:30 de la noche, y se le vio conversando con ella tranquilamente en el vestíbulo del hotel. Al querer pagar la habitación, sacó un fajo de dólares y como no tenía bolívares, fue a cambiar algunos y regresó para saldar el servicio. No sin antes decirle al personal que revisara minuciosamente la recámara antes de entrar, ya que quería estar seguro de que nadie lo hubiera seguido hasta ahí. A pesar de que él mismo la revisó, pidió en recepción otro dormitorio, uno en el que no hubiese tanto ruido, así que lo hospedaron en el cuarto 624. La noche transcurrió con normalidad. No se reportaron eventos extraños o algún altercado, pero a las 5:30 de la mañana, Edwin Valero se acercó a la recepción descalzo y le informó a los trabajadores que en la habitación estaba su esposa muerta. No se le veía asustado ni violento, y en un principio no le creyeron, hasta que alguien acudió para verificar lo que estaba diciendo. Le dijo al personal que la había asesinado al ver a la mujer. La seguridad del hotel llamó inmediatamente a la policía del estado de Carabobo, quien se hizo presente luego de algunos minutos para arrestar al boxeador. Él esperó tranquilamente a que las autoridades llegaran. Al ingresar al dormitorio no se encontró un desorden que indicara alguna riña. Sin embargo, encontraron a la esposa de Valero, Jennifer Carolina Viera, de 24 años, y madre de 2 de sus hijos, en posición de cúbito dorsal, sobre la alfombra en color beige, con las extremidades superiores e inferiores extendidas y pegadas al cuerpo, con los pies cruzados, su cabeza ladeada hacia la derecha que dejaba ver 3 heridas, producidas por un arma blanca en su cuello, con una blusa en color café, recogida por arriba del ombligo, y con los pantalones en mezclilla, desabrochados y sin calcetines. A un lado de su cuerpo se lograban ver 2 manchas hemáticas en la alfombra, así como latas y botellas de cerveza y una botella de agua mineral. Sobre la cama matrimonial se encontraban las sábanas y almohadas manchadas de sangre, y debajo de un sillón pequeño se encontraban unas sábanas ensangrentadas, así como una toalla blanca en el baño, recién lavada. Cabe destacar que no encontraron ningún cuchillo, ni navaja, o algo parecido que haya provocado las heridas. Una vez que terminaron con la intervención del lugar, su cuerpo fue trasladado a la morgue del estado de Carabobo para realizar la necropsia de ley. Por otra parte, Edwin Valero llamó a la casa de sus suegros y les informó que su hija había perdido la vida a manos de unos sicarios que los estaban persiguiendo, y colgó. Cuando se le preguntó si quería que llamaran a alguien, él dijo que con su familia no se encontraba bien y que lo mejor era que llamaran a su manager Segundo Lujano. En su primera declaración mencionó que esa noche se quedó dormido al lado de su esposa, ya que había tomado mucho y consumido drogas. Cuando despertó, estaba lleno de sangre y con el cuerpo de su mujer al lado. No recuerda nada y simplemente piensa que ha terminado con su esposa, así que baja y comunica lo que ha hecho, sin saber si en realidad fue él. Además dijo a la policía que recuerda que lo venían siguiendo desde que salió de Mérida, así que probablemente alguien había entrado a la habitación y había cometido el hecho. Sin embargo, se encontraron muchas contradicciones en el interrogatorio. Ya por la tarde, el manager de Valero llegó a la estación de policía y habló con él. Este le mostró su preocupación por sus hijos y le pidió a su manager que recuperara la maleta de dinero que estaba a manos de la policía, la cual ascendía a una cantidad de $92,000. Todo transcurrió con normalidad aquella noche, pero cerca de la 1:30 de la madrugada del día 19 de abril de 2010, un recluso que se encontraba cerca de la celda de Edwin escuchó ruidos al interior de su celda y les dijo a los oficiales que algo pasaba con Valero. Inmediatamente se acercaron y al observar vieron el cuerpo del boxeador colgando de unos jeans azul oscuro, sin prendas, únicamente con unos calcetines en color gris. Fue bajado al momento y tenía los ojos abiertos y algo blanco se le veía de su boca semicerrada.
era una foto de su esposa e hijas. Su cuerpo fue trasladado a la morgue a las 4 de la mañana. Cuando se le notificó a su familia, estos acudieron a la morgue y su hermana Ginette se metió a la fuerza y vio el cuerpo de su hermano tendido sobre la plancha de metal y pudo notar que este tenía un golpe en la cabeza en la región occipital o nuca y no tenía ninguna marca en el cuello, además que tenía moretones en algunas partes del cuerpo. Se dictaminó que falleció por asfixia mecánica, así que desde ese momento se empezó a cuestionar la causa del deceso, ya que el cuerpo de Edwin Valero no tenía el surco característico de un ahorcamiento. La noticia se dio a conocer a través de los medios de comunicación y pocos lo podían creer. Incluso sus familiares argumentaron que él nunca se hubiera quitado la vida, ya que tenía miedo a morir. Se dio a conocer que no hubo una marca significativa en el cuello de Valero que indicara la lesión por asfixia mecánica, agregando que el boxeador entró a la cárcel con ropa deportiva, pantalón deportivo negro, camiseta negra con algunas rayas rojas y una gorra con rayas naranjas, pero aparentemente usó un jeans para suicidarse. ¿Cómo es esto posible? Así que la policía salió a decir a los medios de comunicación que le habían permitido a Valero bañarse y cambiarse de ropa, pero todo levantó aún más la sospecha de que no había sido un accidente provocado por él, sino que alguien lo había asesinado. Entonces empezó a correr el rumor que a Edwin Valero lo había ayudado el gobierno venezolano debido a su influencia con el entonces presidente Hugo Chávez y en apariencia había montado una escena, pero en realidad el cuerpo que estaba en la urna era un muñeco de cera y al boxeador lo habían llevado a Cuba. Posterior a eso, las únicas 2 visitas que tuvo Valero en la Comandancia General del Estado de Carabobo antes de su muerte, afirmaron y aseguraron no haberle llevado ropa o comida al pugilista. Nadie sabe cómo llegó la prenda de ropa a la celda. Además, dicha prenda había desaparecido misteriosamente y no fue encontrada. El caso de Carolina Viera y Edwin Valero fue sumamente extraño. Hay muchas cosas irregulares que hacen pensar que todo esto fue planeado. La pregunta es ¿por qué? Nunca se encontró el arma utilizada. Al parecer, cuando se aplicaron las pruebas de luminol en la habitación, se lograron encontrar restos de sangre por toda la alfombra, en el lavamanos, en la bañera y en la taza del baño, por lo que luego de examinar las heridas se determinó que utilizaron un bisturí, y la razón de que hubiera restos de sangre en la taza del baño fue porque Valero arrojó el instrumento por ahí. Pero ¿por qué un boxeador utilizaría un bisturí para cometer un asesinato? Ya que si estaba bajo el consumo de sustancias y alcohol, lo más coherente hubiera sido que la golpeara hasta cansarse, pero no fue así, ya que el cuerpo no presentaba signos de lucha y forcejeo, ni tampoco contusiones. Entonces, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Por qué Edwin Valero no huyó del lugar? Además, cabe destacar que las heridas en el cuello no eran tan superficiales para que haya provocado su deceso tan rápido. Lo extraño fue que nunca revisaron los videos del hotel para saber si alguien acompañó a la pareja aquella noche o si alguien acudió a la habitación en el transcurso de la misma. Ambas muertes fueron sumamente extrañas. Lamentablemente, los únicos testigos de lo que pasó aquella noche están bajo tierra. A los investigadores les llamó la atención que ni en la habitación ni en el carro hallaron ropa del boxeador. Solo encontraron un bolso con ropa de Jennifer Viera. Aquí hay algo relevante, pues la madre de Valero afirmó que ella misma acomodó las maletas de Edwin Valero en la cajuela del vehículo, y en una habían $92,000 que su hijo llevaba el día de su viaje a Cuba. Eloísa recuerda que cuando tomaron la decisión de viajar, Edwin solo se llevó una maleta rosada en la que metió la ropa necesaria y otra maleta marrón en la que estaban los dólares. En las fotos que tomaron los investigadores en el lugar de los hechos del caso de Jennifer Carolina, aparece solo la maleta en marrón y la otra no, aunque la policía afirmó no saber dónde estaba esa maleta. Además mencionó que horas antes de salir del estado de Mérida, Edwin fue al pueblo de Tovar a comprar el vehículo con el que viajaría, un vehículo de la marca Toyota en color azul, y dio como parte de pago un Toyota Camry, un cheque por 60,000 bolívares, y el resto lo pagó en dólares.
La señora Eloísa afirma que el hombre, con quien su hijo hizo el negocio, seguramente vio la maleta con el dinero y no duda en que ellos pudieron ser los que estuvieron siguiendo al boxeador hasta Valencia, con la finalidad de robarlo. Lo cierto es que este caso nos abre un panorama muy amplio lleno de muchas teorías e hipótesis de lo que realmente le pudo haber pasado a la pareja, aunque cabe la duda si en verdad Edwin Valero asesinó a su esposa. Y también existe otra. ¿Quién mandó a asesinar al pugilista y por qué? ¿Fue la policía por los $92,000? ¿O su suegro al saber que había acabado con la vida de su hija? ¿O quizás el gobierno de Chávez por la mala fama que esto le iba a ocasionar? ¿O simplemente él decidió acabar con su propia vida? Un examen psiquiátrico practicado al venezolano reveló que tenía una personalidad inestable e impulsiva, situación que estuvo acompañada de una adicción a múltiples sustancias que detonaban aún más su agresividad, debido a los antecedentes de traumatismo craneoencefálico al haber recibido un golpe en el lóbulo frontal. Lo hace impulsivo y agresivo, ya que esta parte del cerebro controla los impulsos. Fue tanta la duda sobre lo que le había pasado realmente al boxeador venezolano que sus familiares tomaron una decisión. Y solo un mes después del entierro del boxeador, el 13 de mayo de 2010, a las 9 de la mañana, se realizó la exhumación del cuerpo de Valero. Al lugar acudió la policía de Mérida, así como elementos de la Guardia Nacional, algunos miembros del tribunal y fiscalías. Una hora después llegó el laboratorio móvil para realizar el trabajo. Luego de 3 horas se tomaron muestras que fueron enviadas al Departamento de Medicina Forense del estado de Mérida y Caracas, para revisarlas a fondo, dando un plazo de 15 días para entregar los resultados. Pero fue hasta el 2014 que entregaron dichos resultados, los cuales arrojaron que Edwin Valero le suministraron una sustancia que hizo le explotaran los pulmones. En cuanto a Jennifer Viera, no se dio a conocer cuál fue la verdadera causa del deceso. En 2016, se estrenó la película de Edwin Valero, titulada El Inca. Un caso lleno de misterio y de preguntas que rondan a través de este caso. Como siempre, fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.